Hola, bienvenidos al canal de Highlight. El día de hoy nos acompaña uno de nuestros estudiantes internacionales. Él ha viajado desde la República de Chile aquí a la escuela a ser equipado y entrenado. Su nombre es Cristian. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Cristian, ¿de qué parte de Chile eres? De la capital, Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Ha sido un viaje bastante largo para venir aquí al instituto. Platícame, ¿qué es lo que te movió a ti? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida en el tiempo en el que tú te preparabas para venir aquí al instituto? ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, desde el principio fue algo que el Señor fue preparando. Sí. Hay que ser obedientes y muchas veces y valientes a lo que Dios va poniendo. Porque si bien hubo una experiencia bonita y bien sobrenatural desde el principio, que hubo una palabra profética, la cual yo tenía que seguir y que decía que Dios estaba preparando desde ya lugares en que iba a poder experimentar a Dios de formas distintas, de formas que no había vivido antes, pero bien tenía que ser muy sensible y también ser muy valiente en el sentido de también atreverme y entender de que no era precisamente en mi país. Okay. Lo encontré acá justamente en la escuela. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo fue todo ese tiempo? ¿Qué es lo que Dios hizo en ese momento cuando tú te enteras de la escuela, cuando empiezas a vivir toda esa situación? ¿Cómo fue que Dios te fue hablando, te fue guiando? Bueno, si bien tenía como una dirección con respecto a eso, que todavía tenía que ir como depurando bien y sabiendo bien qué es lo que era lo que Dios quería, pero se fue dando de la manera en que al principio era un poco difícil, porque yo me veía en una situación complicada en que me había costado el área laboral de hace harto tiempo. Eso yo lo comentaba, pero tenía recién un trabajo muy nuevecito, que yo le había pedido mucho a Dios que me diera ese trabajo. Okay. Y fue una bendición y un respaldo de Dios poderoso, pero a la vez dentro del mismo mes que yo empiezo a trabajar en ese trabajo, me encuentro con la escuela. Oh, ok. Entonces, tenía la bendición de Dios y la respuesta de Dios de que el Señor ya estaba moviéndose en mi favor, pero también el Señor me estaba mostrando que eso no era todo, sino que Él tenía algo mayor, no solamente en el área laboral, sino que Él se quería preocupar de potenciarme en el área espiritual. Entonces, fue ahí que conocí la escuela y empecé a comunicarme a través de la página y empecé a conocer más de lo que había aquí y de lo que podía crecer. Ok. ¿Y qué fue pasando después? ¿Cómo se fue desarrollando todo ese tiempo en el que Dios fue obrando en todo este momento? Bueno, desde el momento en que yo ya conocí y tuve la invitación para entrar a la escuela, lo fui poniendo en oración y Dios fue abriendo las puertas. ¿De qué manera lo fue haciendo? Lo fue haciendo de la manera en que, si bien ya tenía el trabajo, estaba recién comenzando, por lo tanto no tenía un ahorro suficiente como para decir, ya tengo para ir, ya tengo para costear cosas, sino que estaba recién ganando los primeros sueldos y el Señor se encargó de maximizar ese trabajo y de poner más que hacer. Y lo que al principio era un ingreso base, el Señor fue multiplicándolo y me fue dando más trabajo. Wow. Me dio más oportunidades de poder ahorrar y de algún momento ya me vi que era totalmente posible hacer un viaje a la escuela y el Señor se encargó totalmente de la área financiera para poder venir acá. Wow, entonces desde ese momento tú fuiste viendo su mano, su respaldo en todo el área financiera. Acababa de darte un trabajo, pero sobre ese trabajo te empezó a dar un incremento. Empiezas a guardar dinero, empiezas a tener hasta el punto en que puedes hacer tu viaje en cuestión de meses. Así es. Wow, ¿cuánto tiempo duró esto? Bueno, yo entré, recuerdo que estuve en ese trabajo en marzo, aproximadamente en marzo, y ya por el mes de junio ya me estaba viniendo por acá. Sí, claro, tú llegaste mediados de junio, finales de junio, o sea, estamos hablando de 3-4 meses.
Pues en 3-4 meses Dios le dio la vuelta de algo que era no tan posible, aún es posible y lo hacemos. Sí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuéntame, ¿y qué ha pasado desde entonces? Llegaste, ¿qué sucedió? ¿Tuviste una sesión personalizada? ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Qué sucedió en esa sesión? ¿Qué cambios has notado en tu vida? Bueno, esa sesión fue muy importante para mí porque yo puedo decir que hubo un antes y un después. El Cristian que estaba allá en Santiago y el Cristian antiguo, quiero decir yo, tenía muchas inseguridades y también vivía muy limitado con respecto a las cosas de Dios. Porque a pesar de poder haber pasado un par de años sirviendo en iglesia y haber nacido en una familia cristiana, tenía ciertas limitaciones. Al momento de enfrentar mi problemática, mis situaciones puntuales, yo todo lo acudía a la experiencia, a la forma segura. Ok. Entonces, como tu conocimiento, tu razonamiento, todo lo que tú pudiste haber aprendido, escuchado y así. sí. Ok. Entonces, a la larga, eso va cansando. Porque si bien es bueno el estudio, y soy algo que yo apoyo mucho el estudio, pero no es suficiente. Porque si yo me daba cuenta que solamente dependiendo de la experiencia o del conocimiento, a lo largo me iba cansando. Claro. Porque iba enfocándome en mi fuerza, pero es justamente lo que yo venía a encontrar acá. Es poder ser más sensible al Espíritu Santo y que Él me fuera guiando. Y el venirme para acá fue el primer paso, fue el primer paso de fe que el Señor me fue enseñando a dar para ir por algo mayor y poder ser más dependiente de Él. Bien. Ok, entonces pasa todo esto, tienes tu sesión personalizada, empiezas a ver estos cambios. ¿Qué has vivido? ¿Qué puedes decir tú ahorita que ha impactado la vida de Cristian? Porque llegaste a un lugar, llegaste a clases, llegaste a experimentar cosas nuevas de parte de Dios, cosas maravillosas de parte de Dios. Platícame, ¿qué ha sucedido en todo esto? Sí, el principio de esa sesión hubo un cambio porque hubo mucho rompimiento de cosas que yo tenía bien guardadas, cosas que estaban algunas en mi recuerdo, otras muy en mi consciente, pero me impresionaba la forma y la capacidad de la palabra, de sabiduría, de conocimiento que iba sacando las cosas que estaban ocultas de mí. Wow. Y fue muy impresionante porque a pesar de que iban saliendo cosas que estaban bien guardadas, en ningún momento me sentí como juzgado por eso, sino que sentí como Dios iba sacando las cosas que no servían, iba sacando afuera para poder hacerme realmente libre. Okay. Entonces he estado viviendo una experiencia nueva desde este momento. He podido experimentar la libertad en el sentido de que ya no hay barreras para poder ir escuchando a Dios, de poder sentirme un hijo de Él y que no haya impedimentos para poder sentirlo. Y la experiencia acá ya ha sido distinta desde el principio. Bueno, en la primera clase que yo estuve fue en un discipulado. Yo llegué sin conocer mucho, pero Dios fue muy lindo en ese aspecto porque la primera experiencia que yo tuve fueron manifestaciones de Dios. Yo llegué y participamos, adoramos y en medio de un testimonio el Señor fue soltando sus señales y de repente nos vimos que con polvo de oro en las manos, wow, cada uno. Y eso era algo que yo no había visto antes con mis ojos. O sea, tu bienvenida fue con polvo de oro. Fue con polvo de oro wow. Y fue algo hermoso Qué maravilla. Yo no me lo esperaba para el primer día. Sí. Y fue un regalo de Dios definitivamente. Sí. Y algo que no se ha detenido, eso es lo más impresionante, que el Señor no detiene sus señales. Siguen viniendo y sigue habiendo oro. Sigue pasando a cada rato, cada semana. Diario. Sí.